Bueno, muy buenos días estudiantes, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a continuar estudiando el tema de funciones polinomiales y sus gráficas. En la clase anterior nosotros culminamos con el ejemplo 5 y en esta ocasión vamos a estar trabajando vamos a comenzar con el ejemplo 6. ¿Ok? Muy bien, bueno, vamos a ver cómo se ve la cámara. A ver, se ve bastante bien ahí la cámara, ¿verdad? Perfecto. Bueno. Ahí está perfecta. Entonces, en el ejemplo 5 vamos a ver qué queremos. Queremos, por ejemplo, hallar los ceros de la gráfica de la función polinomial y trazar la gráfica de esa función polinomial, ¿verdad? Eso es lo que queremos. O sea, las instrucciones son: esta función polinomial viene siendo la siguiente. Por ejemplo, P es igual a negativo 2x a la 4 menos x a la 3 más 3x cuadrado. ¿Ok? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo a unas directrices que nosotros discutimos en la clase pasada, es, por ejemplo, vamos a quitar estas notas, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, factorizar, ¿verdad? En el caso donde se pueda factorizar, ¿verdad? Fíjense que en este caso nosotros tenemos que en cada término tenemos un término de x, ¿verdad? De hecho, en cada término tenemos un máximo común divisor de x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a factorizar por x al cuadrado, ¿ok? Yo también voy a factorizar, en este caso, por este negativo, ¿ok? O sea, lo que yo quiero factorizar en este caso es lo siguiente. Yo voy a factorizar negativo x al cuadrado. ¿Por qué negativo? Para que este primer término entonces ahora sea positivo. ¿Ok? Al cuadrado, si este es negativo con este negativo afuera, ahora va a ser positivo, ¿verdad? Aquí es una x. Y luego, si este es positivo, pero como tenemos este negativo, tenemos que colocar negativo 3. Observen que ahora tenemos este factor y tenemos este trinomio cuadrático que se puede factorizar bastante fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a factorizar ese trinomio cuadrático. Aquí vamos a repasar una técnica que se llama el método de agrupación. Por ejemplo, en el primer paso tenemos que encontrar lo que se llama el número de agrupación. El número de agrupación es A por C. En este caso, decimos que este 2 viene siendo A, este 1 viene siendo B, este negativo 3 viene siendo C, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por eso, entonces tenemos que A es 2 por negativo 3. O sea, esto es igual a negativo 6. En el segundo paso, tenemos que encontrar cuál es la combinación de estas dos constantes que multiplicadas me den el número de agrupación, que es negativo 6, y que sumadas me den ¿a qué? Por ejemplo, lo que es B, que en este caso es 1, ¿ok? Bueno, de inmediato nosotros podemos decir que si colocamos un 3 aquí y un negativo 2 aquí, 3 por negativo 2 es negativo 6, y si los sumamos, tenemos un 1. Por lo tanto, ese es el par de números que cumple estas dos condiciones, ¿verdad? En el tercer paso, lo que vamos a hacer es descomponer el término del medio utilizando estos valores, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, 2x cuadrado más 1x menos 3, ¿verdad? Tengo tal cosa, por lo tanto voy a tener 2x cuadrado más 3x menos 2x menos 3, ¿ok? Y ya de aquí, en el cuarto paso, puedo agrupar, ¿ok? Yo puedo agrupar, por ejemplo,
yo puedo agrupar estos dos y estos dos, ¿ok? Fíjense que el factor común de estos dos viene siendo simplemente x, por lo tanto tendría 2x más 3. El factor común de estos dos términos son negativos, por lo tanto el factor común es negativo 1. Aquí tendría entonces 2x más 3. Observen que en estos dos términos el factor común ahora, ¿cuál viene siendo? Toda esta expresión, ¿ok? Lo que entonces nos dice que ahora tenemos 2x más 3 y luego x menos 1. ¿Ok? Y bueno, y eso es lo que tenemos. Muy bien. Ahora vamos a traer esta descomposición en factores, esa factorización completa, la vamos a traer aquí. ¿Ok? Por lo tanto, ahora el polinomio es negativo x al cuadrado. Tenemos 2x más 3 y tenemos también x menos 1, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes, desde esta sección, ¿verdad? Ustedes están acostumbrados a escribir x menos ese valor que va a representar el cero de la polinomial, ¿ok? Siempre vamos a tener x menos ese valor, esa constante que va a representar el cero de la polinomial. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nosotros podríamos hacer? Fíjense, aquí podríamos tener, en el primero tenemos un negativo 1, ¿verdad? Muy bien. Luego, x cuadrado se puede escribir como x menos 0, ¿ok? Al cuadrado. Fíjense que esto es lo mismo, pero aquí estamos indicando que este 0, ese valor de 0 es un 0 del polinomio, ¿ok? Por ejemplo, aquí podríamos despejar para 2. Entonces, si despejamos para 2, tenemos 2 y luego x más 3 sobre 2, ¿ok? Y luego por último, tal cosa. Ya este no se tiene que modificar. Ahora, si nosotros tenemos un positivo, ya nosotros sabemos que esto es que puede ser un doble negativo, ¿verdad? Este 2 lo voy a pasar al frente y por lo tanto me queda que la polinomial va a ser negativo 2. Ahora, x menos 0. Ahora, aquí tengo x, en vez de tener positivo, voy a tener un doble negativo. Y luego x menos 1. ¿Cuáles son los ceros de este polinomio? Bueno, antes de que ustedes contesten, yo voy a borrar este término de x y después seguido del negativo, ¿verdad? Fíjense, aquí tengo x menos y luego x menos. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los ceros de este polinomio? Bueno, yo siempre les indiqué que si ustedes encuentran la factorización completa de la función polinomial y, por ejemplo, ustedes lo escriben de esta manera, como que cada factor sea x menos una constante, x menos una constante, x menos una constante, todas esas constantes que aparecen después de ese primer negativo son los ceros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros habíamos comentado, ¿ok? Bueno, ¿cómo van estudiantes con ese tema? ¿Cómo se sienten? Vamos a abrir esto un poquito más para que se aprecie mejor ¿verdad? La iluminación. Bueno, entonces aquí sabemos que en el primer paso era que llegar a esa factorización completa. Esta es la factorización completa de este polinomio de un grado 4, ¿verdad? Ahora, los ceros de este polinomio sabemos que es el conjunto de 0, negativo 3 medios y 1 positivo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos ahora a borrar esto aquí. En el segundo paso, ¿qué nosotros queremos hacer, estudiantes? Vamos a crear una tablita, ¿verdad? Fíjense que nosotros vamos a tener aquí algo así como esta recta numérica, donde por aquí podríamos colocar
negativo 3 medios. Por aquí podemos colocar 0 y por aquí podríamos colocar 1. ¿Ok? Esos son los tres ceros, o sea, sabemos que en estos puntos, en estas coordenadas, el polinomio va a ser igual a 0, ¿verdad? O sea, esos puntos están sobre el eje horizontal. Y ahora, esta recta va a estar dividida en cuántas secciones, en cuántos intervalos, en 4, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos desde negativo infinito hasta negativo 3.2, desde 3 medios, disculpen, negativo 3 medios hasta 0, luego de 0 hasta 1 y por último de 1 hacia el positivo infinito. Lo que nosotros queremos saber ahora es en cada uno de estos intervalos dónde se encuentra la función polinomial, si se encuentra sobre el eje horizontal o por debajo, o sea, si es positiva o si es negativa. Y esa es la idea. Para eso necesitamos unos valores pruebas. Por ejemplo, aquí un valor prueba, si esto es negativo 1.5, ¿verdad? Podría ser entonces negativo 2, ¿ok? Ahora, aquí tenemos, si esto es de 0 a negativo 1.5, este podría ser negativo 0.5. Este puede ser 0.5 y este puede ser simplemente 2. Todos estos en verde vienen siendo los valores prueba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar cuál es el signo algebraico del polinomio? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a seleccionar estos factores. Por ejemplo, un factor puede ser, en este caso, ¿verdad? Podríamos tener negativo 1. ¿Ok? Eso es un factor. En otro caso tenemos x al cuadrado. En otro caso podríamos tener algo así. Disculpen. ¿Qué les parece si usamos mejor, por ejemplo, esta última quizás sea la más conveniente, ¿verdad? El primer factor, observen, es negativo 2, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos negativo 2. El segundo factor es prácticamente x cuadrado. El tercer factor es x, en este caso yo voy a escribirlo como x más 3 medios. Y el cuarto factor es x menos 1. ¿Ok? Esos son los 4 factores. Por lo tanto, aquí vamos a tener 4 renglones. ¿Ok? El último renglón viene siendo el renglón del signo de la polinomial. Recuerden que aquí lo que nos interesa es el signo de cada uno de estos factores. Observen, como este es negativo 2 y esto es una constante, este siempre va a ser ¿qué? Negativo en cada uno de estos intervalos. Fíjense que cualquier expresión o valor elevada al cuadrado, eso es igual a positivo, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos positivo, 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 ¿ok? Ahora, esto es x más 1.5. Bueno, pues vamos a evaluar esta expresión en los distintos valores prueba. Por ejemplo, negativo 2, tenemos negativo 2 más 1.5 es negativo, ¿verdad? Porque nos da a negativo 0.5. Aquí, si nosotros colocamos negativo 0.5 comparado con 1.5, ahora es positivo, nos da a 1, ¿verdad? Luego, si este es positivo y este es positivo, y este segundo término es positivo, pues por lo tanto, vamos a tener que ambos van a ser positivos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos tener? Vamos a ver. Ahora vamos a evaluar este último, ¿verdad? Negativo 2 menos 1, negativo 3, por lo tanto es negativo. Negativo 1 medio menos 1 es negativo también. Ahora, 1 medio menos 1 es negativo 1 medio, por lo tanto es negativo. 2 menos 1 es 1 positivo, por lo tanto es positivo, ¿verdad? Ahora contamos la cantidad de signos, ¿verdad?, que hay en cada uno de estas columnas. Aquí hay un número impar de signos negativos, o sea, son 3 signos negativos que multiplicado me va a dar a un signo resultante de negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que este polinomio en este intervalo es que está en
en el semiplano inferior, o sea, es negativo, tiene valores negativos. Ahora, fíjense, aquí hay un número par de signos negativos, por lo tanto esto es positivo. Aquí también positivo. Aquí hay un número impar de signos negativos, por lo tanto negativo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esta conclusión. Esto es lo más importante. Esto es lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Encontrar. Perfecto. Entonces, ahora vamos a trabajar. Bueno, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, este paso de aquí viene siendo el paso 1, que es realizar la factorización completa y encontrar los ceros. Este paso de aquí viene siendo el paso 2, ¿verdad? Determinar mediante esta tablita y los valores pruebas dónde se encuentra el polinomio, la gráfica del polinomio para cada uno de estos intervalos, si en el semiplano superior, en el positivo, o en el semiplano inferior, en el negativo, ¿verdad? El tercer paso es determinar cuál es el comportamiento final. Bueno, el comportamiento final nosotros lo identificamos de acuerdo a el término principal. Bueno, el término principal sabemos que es aquel término que tiene una potencia mayor. En este caso, tenemos que el término principal es igual a ¿qué? A negativo 2x a la cuarta, ¿verdad? Bueno, aquí dos números nos van a indicar cuál es el comportamiento final. Por ejemplo, en este caso, el coeficiente principal viene siendo negativo, ¿ok? Ahora bien, el otro caso, la potencia, que es 4, viene siendo un número par, ¿ok? Si la potencia del término principal es un número par, nosotros tenemos dos opciones. O el comportamiento final es muy similar a una parábola con orientación hacia arriba, o el comportamiento final de esta polinomial es similar o es equivalente a una parábola con orientación hacia abajo. Bueno, ¿cómo nosotros sabemos si es hacia arriba o hacia abajo? Eso nos lo va a dictar que el signo algebraico del coeficiente principal. En este caso, si es negativo, pues vamos a aceptar esta, rechazamos esta, ¿verdad? Fíjense, sería así. Observen que ahora lo que nosotros vamos a decir es que el comportamiento final, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que y va a tender a negativo infinito cuando x tiende a negativo infinito, y luego y va a tender a valores de negativos en el eje vertical cuando x tiende a valores positivos por la derecha. O sea, para valores muy grandes en la dirección negativa y para valores de x muy grandes en la dirección negativa y en la dirección positiva, los valores de y van hacia dónde? Sin límite, ¿hacia dónde? Hacia la dirección negativa en el eje vertical. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos aquí por el comportamiento final. Bueno, yo voy a borrar todo este trabajo que nosotros hicimos. Fíjense que ya nosotros sabemos que esto, ¿verdad? Es igual a negativo 2 x menos 0 cuadrado Entonces, ahora, en el cuarto paso es utilizar lo que nosotros encontramos del primero, segundo y tercer paso para entonces trazar la gráfica de la polinomial. En realidad es algo así como el boceto de la gráfica, ¿verdad? Fíjense, primero lo que tenemos que identificar es cuáles son los ceros. Bueno, los ceros es negativo 1.5, 0 y 1, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir a negativo 1.5, lo que es equivalente a 3 medios, ¿verdad? El 0 y el 1. ¿Ok? Vamos a escribir el 1. Vamos a escribir el 1 por aquí. Esos son los ceros.
Ahora bien, en este intervalo, desde negativo infinito hasta negativo 3.2, ¿dónde está localizado la gráfica de la polinomial? Ah, es negativa, ¿verdad? Bueno, tiene sentido de acuerdo al comportamiento final, ¿verdad que sí? Entonces sería algo así como de aquí, sale y hace así, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué más? ¿Dónde se encuentra la gráfica de la polinomial entre negativo 3 medios y cero? Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Se encuentra en el semiplano positivo. Por lo tanto, esta gráfica hace así y regresa a ese cero, ¿verdad? Ahora bien, de 0 a 1 sigue donde en el semiplano positivo. Quiere decir que la gráfica alcanzó un máximo, decrece, llega hasta cero, toca el eje y luego sube, alcanza un máximo, decrece y llega hasta 1, toca el eje en 1, ¿verdad? Ahora, a partir de 1, ¿qué sucede? Ah, corta el eje y va hacia la dirección que negativa, ¿ok? Fíjense que esto aquí indica que y tiende que a negativo infinito cuando x tiende a negativo infinito, ¿verdad? Y este de aquí indica que y tiende a negativo infinito cuando x tiende a positivo infinito, ¿verdad que sí? Muy bien. Y bueno, fíjense, esta es, ¿verdad? El boceto de esta gráfica polinomial. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí lo más importante es que nosotros pudimos identificar cuál es el comportamiento cualitativo de la gráfica. Por ejemplo, en esta gráfica en ningún momento es precisa sobre cuáles son estos puntos máximos locales. ¿Ok? Pero sí la gráfica se va a comportar más o menos cualitativamente hablando de esta manera. Eso sí lo podemos ilustrar en esa grafiquita, ¿ok? Y eso es lo que nos interesa al hacer esto, al realizar estos 4 pasos. Ahora, si nosotros queremos precisión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ir a Desmos. En este caso, ¿verdad? Yo voy a intentar conectar Desmos, en este caso, y vamos a ver cómo lo logro. Vamos a quitar la cámara. Estamos colocando Desmos ahora mismo. Y por ejemplo, bueno, esta polinomial, en este caso yo voy a escribir que es y es igual a negativo 2x a la cuarta. Luego viene siendo negativo x elevado a la 3. Y luego más 3x. eh, Aquí se me pasó que esto es elevado a la 3. Y luego acá esto es elevado a la 2. Y observen entonces cómo es la polinomial. Prácticamente el comportamiento cualitativo es el mismo que el que nosotros tenemos en la pizarra, ¿verdad? Claro, nosotros no precisamos dónde surge el máximo, dónde surgen estos máximos, ¿verdad? Pero en una calculadora gráfica, pues es muy sencillo, ¿verdad? Identificar dónde es que están ocurriendo estos máximos, tanto el valor de los máximos como tanto dónde ocurren, para qué valores de X, ¿verdad? Bueno, dudas o preguntas en este ejemplo 6. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos al próximo ejemplo? Bueno, copien el próximo ejemplo. Ahora vamos a ir al ejemplo 7.
vamos entonces al ejemplo 7. Bueno, observen estudiantes, aquí nosotros queremos tanto encontrar los ceros de la polinomial y también trazar su gráfica. Este polinomio es un polinomio de grado 3 y tiene 4 términos. Cuando nosotros tenemos 4 términos, en ocasiones nosotros podemos descomponer en factores o hallar la factorización completa de este polinomio mediante la agrupación de términos. Por ejemplo, en este caso, yo voy a agrupar estos dos términos y estos dos términos. ¿Ok? ¿Qué les parece? El factor común de estos dos términos viene siendo x cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedo con una x y aquí me quedo con negativo 2. ¿Ok? El factor común de estos dos términos es, por ejemplo, 4. Pero yo voy a factorizar negativo 4. ¿Ok? Van a ver por qué. En este caso, si yo tengo un negativo 4, tengo que multiplicar por qué factor para entonces que me dé esta expresión. En este caso, simplemente por x. Negativo 4 por x es negativo 4x, ¿verdad? Ahora, negativo 4, ¿por qué me da 8? En este caso sería negativo 2, ¿ok? Y por eso fue que yo factoricé por negativo 4, para que esas dos expresiones fueran idénticas, ¿verdad? Ahora tenemos que ese es nuestro factor común. Esa va a ser la primera parte de la respuesta. Y la segunda parte es lo que nos sobró. ¿Qué nos sobró? X al cuadrado menos 4. Esta expresión es una expresión prima. Esta expresión es una diferencia de dos expresiones que se elevan al cuadrado. Por lo tanto, esto es un caso especial de factorización que se puede factorizar, por ejemplo, como x más 2 y x menos 2. Observen que tengo una copia aquí y otra copia de la misma expresión. Por lo tanto, yo puedo escribir esto como x más 2 y luego x menos 2 al cuadrado. Pero, ¿qué yo les había indicado a ustedes? Que yo siempre quiero escribir mis factores con la siguiente estructura. X menos una constante. X menos una constante, ¿verdad? Donde esa constante, ustedes saben que va a ser el cero del polinomio, ¿verdad? Fíjense, esto es X menos negativo 2. X menos 2 y tal cosa, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros sabemos, yo voy a borrar aquí. Para crear este efecto visual, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que el primer cero es negativo 2, el segundo cero es positivo 2. Fíjense que es la constante que queda justo después del primer negativo, ¿verdad? Del x menos esa constante, ¿verdad? Muy bien, y esta es la factorización completa de este polinomio. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos ceros? Bueno, vamos a ver. Esos ceros, nosotros decimos que son los siguientes, o sea, los ceros de la polinomial. En este caso, son solamente dos ceros. Por ejemplo, tenemos negativo 2 y positivo 2. ¿Ok? Esos ceros, esas cantidades, nos van a estar dividiendo la recta, el eje horizontal, en tres intervalos. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos negativo 2, aquí tenemos 2 positivo. ¿Cuáles son esos intervalos? Desde negativo infinito hasta 2, de negativo 2 a 2 y de 2 hacia positivo infinito. ¿Ok? Bueno, en este caso, a mí me interesa saber cuáles son el signo algebraico de cada uno de estos factores. Por ejemplo, en este caso vamos a tener, yo voy a escribir este factor x más 2. Aquí me conviene mucho más escribirlo de esta manera, ¿verdad? Para evaluarlo. Entonces, el otro factor es que x menos 2 todo al cuadrado. Observen que cualquier valor que provea esta expresión elevado al cuadrado es positivo, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos? En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que en este renglón esto es positivo, positivo, positivo para cualquier valor prueba porque es elevado al cuadrado, ¿verdad?
Ahora tenemos que tomar una decisión entre cuáles van a ser los valores pruebas. Por ejemplo, un valor prueba de aquí podría ser negativo 3. Un valor prueba muy conveniente entre negativo 2 y 2 es el 0. Un valor prueba a partir del valor de 2 es 3, ¿verdad? Sabemos que todos estos son los valores prueba, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense, si evaluamos esta expresión, negativo 3 más 2, esto es negativo 1, por lo tanto, negativo. Ahora, 0 más 2, eso es positivo. 3 más 2, esto es positivo. Ahora, aquí tenemos una cantidad impar de negativos, por lo tanto, llevamos negativo. En el resto de los encasillados, tenemos positivo, ¿verdad? Bueno, este último renglón es el que nosotros queríamos encontrar, porque nos dice cuál es el valor o dónde va a estar la gráfica de esa polinomial con respecto al semiplano positivo superior o inferior en negativo, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en este intervalo de negativo infinito a negativo 2, sabemos que la polinomial es negativa, por lo tanto está en el semiplano inferior. En estos dos intervalos, la polinomial, la gráfica de la polinomial está en el semiplano superior, porque su signo algebraico para cualquiera de estos valores en estos dos intervalos es que es positivo, ¿ok? Muy bien, bueno, ya hicimos el paso 1, encontrar los ceros, paso 2, esta tabla, ¿verdad? Y dónde es que está localizada la gráfica de la polinomial en cada uno de estos intervalos. Y luego lo que nos queda es, por ejemplo, determinar cuál es el comportamiento final. Bueno, tenemos aquí en el paso 3, queremos el comportamiento final de la polinomial. Bueno, el comportamiento final de la polinomial va a estar dado por el término principal. En este caso, el término principal viene siendo ¿cuál? Este de aquí, x al cubo, ¿ok? Observen lo siguiente. Nosotros tenemos que esta potencia es que impar, o sea, el grado de ese término principal es impar. Tenemos que también el coeficiente principal es positivo. Si el término principal tiene una potencia impar, tenemos dos posibilidades. O es como la cúbica, o es como la cúbica invertida. ¿Verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles de las dos vamos a seleccionar? Por ejemplo, esta es cuando el coeficiente principal es positivo, esto es cuando el coeficiente principal es negativo, ¿verdad? Por lo tanto, si el coeficiente principal es positivo, rechazamos esta y aceptamos esta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, observen, aquí el comportamiento final sería el siguiente. Decimos aquí, sería el de la cúbica clásica, ¿verdad? Regular. Por ejemplo, tenemos que y tiende a negativo infinito cuando x tiende a negativo infinito y y tiende a positivo infinito cuando x tiende a positivo infinito. ¿Ok? Y esa es la idea. ¿Qué les parece si borramos todo este trabajo? Y ahora vamos directamente a la gráfica. Aquí nosotros sabemos que esta polinomial es x menos negativo 2 y esta es x menos 2 al cuadrado. Lo primero que nosotros identificamos en este plano cartesiano es los ceros. ¿Cuáles son los ceros? Negativo 2 y positivo 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener negativo 2 y positivo 2. Sabemos que ahí hay dos puntos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más nosotros podríamos identificar? También podríamos identificar la intersección en el eje de Y. En este caso es bastante sencilla, ¿verdad? Cuando x es igual a 0, fíjense, este término es igual a 0, 0, 0, nos queda ¿qué? Un 8, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a suponer que esté por acá, el 8.
Ese es otro punto. ¿Ok? Ya tenemos todas las intersecciones de los ejes. 2 en el eje horizontal, una, siempre va a ser una, ¿verdad? En el eje vertical, para que esta sea una función, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, ¿qué más nosotros podríamos hacer? ¿Cómo se comporta la gráfica o dónde está localizada la gráfica de esta polinomial para el intervalo desde negativo infinito hasta 2? O sea, para estos valores decimos que es negativo. Por lo tanto, iría de esta manera, ¿verdad? Fíjense que esto coincide con ¿qué? Con el comportamiento final. El comportamiento final nos decía que y tiende a negativo infinito cuando x tiende a negativo infinito, ¿verdad? Muy bien, o sea que coincide con esto. Estamos correctos. Ahora, desde negativo 2 hasta 2, ¿cómo se comporta la gráfica? Bueno, está en el semiplano superior, en el semiplano positivo. Quiere decir que sube, llega a un máximo, no sé si sea este, vamos a asumir que sea ese, y luego toca el 2. Bueno, toca el 2, ¿verdad? Pero luego, a partir del 2, ¿qué es? Se queda en el mismo semiplano, por lo tanto, esto es un mínimo y luego sube de esta manera y esto coincide con el comportamiento final que tenemos que y tiende a positivo infinito cuando x tiende a positivo infinito, ¿ok? Y este viene siendo el comportamiento cualitativo de esta función polinomial. De nuevo, no tenemos precisión sobre, por ejemplo, si este es el máximo, etcétera, pero sí sabemos que el comportamiento cualitativo va a ser equivalente a lo que está ilustrado en esta gráfica, ¿ok? En ese boceto. Bueno, ¿qué les parece si para ver un poco de precisión vamos a Desmos? Les voy a permitir que copien la pizarra, ¿verdad? A lo que conectamos Desmos. ¿Cómo se encuentran, estudiantes? Bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces a conectar Desmos. A ver. Aquí vamos a quitar la cámara. Se supone que ahora estén viendo Desmos. Y vamos a Desmos. Fíjense, acá tenemos y es igual a, por ejemplo, x al cubo, negativo 2x cuadrado. Y luego tengo negativo 4x más 8. Vamos a ver si ese es el caso. Y si efectivamente ese es el caso, vamos entonces a retirar un poco la vista de aquí, ¿verdad? Fíjense, nosotros teníamos, ¿verdad? Que las intersecciones son, o los ceros son en negativo 2 y 2, teníamos eso correcto. Observen que tenemos que la intersección en Y era 0,8, también correcto. Lo que sí no teníamos precisamente era esto, ¿verdad? Que ese máximo en realidad está ocurriendo en negativo 0,67, ¿verdad? Bueno, y esa es la idea, pero observen cómo el comportamiento cualitativo es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, y eso es lo que nosotros queríamos ver, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Bueno, No. muy bien. Vamos entonces a unos cuantos ejercicios del mismo tema, ¿ok? Fíjense de el siguiente ejercicio. Vamos a ver si lo podemos colocar por aquí. Terminamos con el ejemplo 7. Ahora, fíjense ok, primero vamos a discutir lo siguiente. Si ustedes repasan sus notas sobre lo que nosotros observamos en estos 4 ejemplos, vamos a ver lo siguiente. Fíjense de este concepto que se llama la multiplicidad de un cero. Dice, en general, si C es un cero del polinomio y el correspondiente factor x menos c se presenta exactamente m veces,
en la factorización de P, entonces decimos que C es un cero de multiplicidad M, ¿ok? Bueno, prácticamente la multiplicidad nos dice que ese cero de esa polinomial se repite M veces, ¿ok? ¿Cómo uno sabe eso? Ah, pues bueno, de acuerdo a cuántas veces se repitió el X menos C como factor. Por ejemplo, observen el ejemplo que nosotros tenemos en la pizarra. Nosotros tenemos, ¿verdad? Observen lo que sucedió aquí. Fíjense, tenemos negativo 2, ¿verdad? Es un cero de esta polinomial. Ahora, ¿cuántas veces se repitió este factor de x menos negativo 2? Bueno, el exponente es 1, ¿ok? Por lo tanto, este cero, que es igual a negativo 2, decimos que tiene una multiplicidad ¿de cuánto? De 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque se repite una vez, ¿ok? Ahora bien, este 0, que es positivo 2, ¿cuántas veces se repitió o qué multiplicidad tiene? Bueno, fíjense que este factor es x menos 2, se repitió 2 veces. Por lo tanto, este 0 aquí, que es igual a 2, tiene una multiplicidad que es igual a 2. ¿Entendieron eso? Y eso tiene unas implicaciones, estudiantes. Les voy a explicar cuáles son las implicaciones. Si la multiplicidad de un cero es impar, como en este caso, que esta multiplicidad es impar porque es 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La gráfica va a cortar, el eje horizontal y va a pasar, por ejemplo, en este caso, si estamos en el semiplano negativo, semiplano inferior, va a pasar del negativo al positivo, ¿ok? De igual manera pudo haber hecho desde el positivo hacia el negativo, o sea que corta el eje, ¿ok? Profesor, Profesor, no se escucha. ¿Y ahora me escuchan? sí, ahora. Perfecto, disculpen. Bueno, la idea es la siguiente, estudiantes, que si la multiplicidad del cero es impar, sabemos que la gráfica va a cortar el eje horizontal y va a pasar de un semiplano a otro. Por ejemplo, del negativo al positivo, o también podría pasar que si la polinomial está en el semiplano positivo, corta el eje horizontal y pasa al negativo, ¿ok? De nuevo, eso ocurre cuando ese cero en particular, esa constante que le llamamos cero del polinomio, tiene una multiplicidad impar. Si ese cero tiene una multiplicidad par, ¿qué sucede? Fíjense, la gráfica de la polinomial no cambia de semiplano, se queda en el mismo semiplano.
O sea que si está en el semiplano superior, en el positivo, se queda arriba. Si está en el inferior, se queda entonces abajo. ¿Ok? Ahora sí me escuchan. Vamos a ver si pueden ver la pizarra. Y se supone que me están escuchando. Perfecto. Bueno, observen esto, estudiantes. En este caso, que nosotros tenemos, yo voy a escribir esto de la siguiente manera, ¿verdad? Yo quiero que ustedes estén acostumbrados, adquieran el hábito de escribir esta factorización completa como x menos el cero, ¿ok? En este caso es elevado a la 4, x menos 2 elevado a la 3. Y si tenemos un positivo, ustedes saben que ya esto es un doble negativo, ¿verdad? Bueno, observen que los ceros de esta polinomial vienen siendo que, por ejemplo, 0, 2 y negativo 1, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿cuál es la multiplicidad? En este caso, la multiplicidad del 0, ¿cuántas veces se repite el 0? En este caso es 4, ¿verdad? ¿Cuál es la multiplicidad de 2? En este caso se repite 3 veces, ¿verdad? En este caso, la multiplicidad de negativo 1 como 0 es 2 veces, ¿ok? Fíjense, ¿qué nosotros sabemos ya? Nosotros sabemos que la polinomial se va a quedar en el mismo semiplano. ¿Para qué? En el mismo semiplano, ya sea a la izquierda y a la derecha, ¿de qué? Del 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta multiplicidad del 0 es par, ¿ok? Ahora bien, cuando ya sea a la izquierda del 2 y a la derecha del 2, sabemos que esta gráfica va a cortar el eje horizontal en 2 y va a cambiar ¿de qué? Va a cambiar de posiciones, ¿verdad? O sea, va a ir de un semiplano a otro. Entonces, aquí este sigue siendo par. Por lo tanto, la polinomial se queda en el mismo semiplano, ¿verdad? Ya sea a la izquierda de negativo 1 o a la derecha. Bueno, entonces ya tenemos los ceros, sabemos la multiplicidad. Muy bien. ¿Qué le parece si hacemos la tablita ahora? Vamos a hacer la tablita y fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos esta recta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí vamos a tener los ceros. Los ceros son, por ejemplo, acá tenemos negativo 1, tenemos 0 y tenemos 2. ¿Ok? Por lo tanto, esta recta se divide en 4 intervalos. Y lo que nos interesa saber, por ejemplo, son los signos
de cada uno de estos factores. Por ejemplo, en el primero tenemos que x a la 4. En el segundo tenemos x menos 2 todo a la 3. En el tercero tenemos, por ejemplo, x más 1 todo a la 2, ¿verdad? Y por último vamos a tener la polinomial, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos estas columnas y vamos a tener, voy a borrar esto aquí un poco, disculpen. Vamos a borrar todo esto, ¿verdad? Ya tenemos esta información que es lo importante. Entonces, observen, tanto este factor y este factor, como están elevados a potencias pares, el resultado es positivo. Ya adelantamos esos dos renglones, ¿ok? Ahora, fíjense, en este caso, podríamos estar evaluando por qué valor prueba. Por ejemplo, aquí, por negativo 2, por negativo 1.5, por 1, por 3. Todos esos son los 4 valores pruebas, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, negativo 2 menos 2 al cubo, eso es negativo. Negativo medio menos 2 al cubo, eso es negativo. 1 menos 2 es negativo 1 al cubo, negativo 1 también. 3 menos 2 es positivo al cubo, es positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces observen que los signos ahora de esta polinomial vienen siendo negativo, negativo, negativo y positivo. ¿Ok? Vamos a ver si tiene sentido lo que estamos viendo en esta conclusión. Observen, en este 0, que es negativo 1, donde negativo 1 tiene una multiplicidad de 2, se supone que la gráfica de la polinomial se queda en el mismo semiplano, tanto a la izquierda como a la derecha. Observen lo que pasa. A la izquierda de negativo 1 es negativo, o sea, la gráfica se encuentra en el semiplano inferior. A la derecha del negativo 1, la gráfica sigue en el mismo semiplano negativo, ¿ok? Eso tiene sentido. Ahora bien, por ejemplo, en el valor de 0 como 0, ¿qué tenemos? La multiplicidad es 4, ¿verdad? Es par. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue la gráfica, se queda en el mismo semiplano, ¿verdad? Tanto a la izquierda del 0 como a la derecha. Observen, a la izquierda del 0 tenemos que la gráfica se encuentra en el semiplano inferior. A la derecha del 0 también se encuentra en el semiplano inferior, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en el 2? El 2 tiene una multiplicidad de 3, que es impar. Aquí sí, esta gráfica, ¿qué sucede? Cruza el eje horizontal por este valor y pasa entonces al otro semiplano, ¿verdad? Fíjense que del negativo a la izquierda del 2 pasa el semiplano positivo. Y eso es lo que nosotros esperaríamos de acuerdo a esta regla, ¿verdad? Que nosotros observamos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar la gráfica. Vamos a dar esta información aquí. Y vamos a trazar la gráfica, por ejemplo. Bueno, algo que no hemos hecho todavía es, por ejemplo, el comportamiento final. Vamos a hacer lo del comportamiento final. Fíjense, comportamiento final, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es el término principal de este polinomio? Bueno, el término principal de este polinomio es la multiplicación de estos términos, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos x a la 4, ¿ok? El término principal o el término con la potencia más grande de esta expansión de este binomio al cubo es x a la 3. El término mayor de la expansión de este binomio al cuadrado es x a la 2. Los otros no nos interesan. Ya sabemos que el término principal es el producto de estos tres factores. Por lo tanto, fíjense, el término principal es 1x a la 9. Observen cómo la potencia es impar. Observen cómo el coeficiente principal es positivo. Por lo tanto, tenemos dos opciones. O el polinomio es, por ejemplo, como la cúbica estándar o normal, o
el polinomio, la gráfica es como esta cúbica invertida. Fíjense que como el coeficiente del principal, el signo es positivo, pues por lo tanto vamos a elegir esta. Esta la descartamos, ¿verdad? Por lo tanto, el comportamiento final debe ser y tiende a negativo infinito cuando x tiende a negativo infinito. También tenemos y tiende a positivo infinito cuando x tiende a positivo infinito. Ese es el comportamiento final, ¿verdad? Y aquí vamos a trazar la gráfica de esta polinomial. Tenemos, ¿cuántos ceros? Tenemos, por ejemplo, uno aquí en negativo 1, uno aquí en 0 mismo, ¿verdad? Y tenemos otro en 2. Esos son los ceros. ¿Qué sabemos nosotros? Que a la izquierda del 1, esto va así de esta manera, ¿verdad? Y esto coincide con el comportamiento final. Ahora, de negativo 1 a 0, sabemos que se queda ¿en qué? En el mismo semiplano, por lo tanto se queda negativo. Fíjense que tanto a la izquierda y a la derecha del 0 también se queda ¿en qué? Se queda en negativo, ¿verdad? Por lo tanto sería algo así. Luego sube y hace esto, ¿verdad? Observen que para estos dos ceros la multiplicidad era par. Por lo tanto, la gráfica se queda en el mismo semiplano. Para este cero, la multiplicidad era impar. Por lo tanto, la gráfica corta, ¿verdad? Y pasa de un semiplano al otro. ¿Ok? Eso es lo que queríamos observar en este ejercicio. ¿Ok? Esa es una información extra que es muy valiosa, ¿verdad? Para obtener este boceto de la gráfica de la polinomial. Y ahora vamos a corroborar eso en Desmos. Vamos a ir a Desmos. Muy bien. Perfecto. Bueno, se supone que ahora ustedes estén viendo Desmos. Vamos a ir a Desmos. Este polinomio es igual a, por ejemplo, x a la cuarta, ¿verdad? Multiplicado por x menos 2 al cubo, y luego multiplicado por x más 1 al cuadrado. Listo. Observen que lo que nosotros obtuvimos cualitativamente es equivalente a lo que Desmos provee. Fíjense. Fíjense dónde están las intersecciones, ¿verdad? O sea, los ceros del polinomio, que son equivalentes a las intersecciones, ¿verdad? En el eje horizontal. Observen que ya aquí con la gráfica podemos ser más precisos en términos de este mínimo relativo y este mínimo relativo, o mínimos locales también le llaman, ¿ok? Pero la idea es que, por ejemplo, estos son ¿verdad? Este es el comportamiento cualitativo equivalente de lo que nosotros obtuvimos, que eso era lo importante. Bueno, ¿dudas o preguntas en este ejercicio, estudiantes? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Observen lo próximo. Bueno, lo próximo eh, viene siendo lo siguiente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Dame un segundo. Sí, perfecto. Bueno, eso era todo por esta sección. Entonces ahora vamos a pasar rapidito, como nos quedan todavía unos
12 minutos. ¿Qué les parece si pasamos a la próxima sección y al menos discutimos la motivación de la próxima sección? ¿Ok? En la próxima sección vamos a estar discutiendo la división de polinomios. Fíjense, en este caso tenemos lo siguiente. Observen, por ejemplo, nosotros podemos escribir, ¿verdad? Lo que es 38 dividido 7, lo podemos escribir como, por ejemplo, si ustedes dividen 38 entre 7, el cociente, el resultado de la división es 5. El residuo es 3, ¿ok? Pero claro, siempre el residuo lo dividimos entre ¿qué? Entre el divisor, si es que está en este formato, ¿verdad? También nosotros podríamos escribir aquí 38 es igual al divisor, que es 7, por el cociente, que es 5, más el residuo. Ese es el formato que nosotros vamos a adquirir ahora en esta sección, ¿ok? Bueno, esto es un ejemplo con valores, ¿verdad? Pero la idea es que nos vamos a estar moviendo a polinomios, ¿ok? División de polinomios. Por ejemplo, fíjense de este recuadro. En este recuadro nosotros tenemos el polinomio P y el polinomio D. El polinomio P viene siendo el dividendo. El polinomio D viene siendo el divisor. Fíjense, si estas funciones son funciones polinomiales donde donde la función polinomial D no es igual a 0 para cualquier valor de X, ¿verdad? Entonces decimos lo siguiente: existen funciones polinomiales únicas, vamos a llamarle Q. Esta función polinomial viene siendo el cociente, y la función polinomial R para el residuo, donde el residuo es 0 o de una expresión de grado menor al de D, al del dividendo, ¿ok? De modo que se puede escribir de esta manera, fíjense. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿ok? Ahora bien, decimos que estas funciones polinomiales, ¿verdad? P y D se denominan dividendo y divisor, respectivamente, y que Q es el cociente y que R es el residuo, ¿ok? Bueno, si quieren copien ese recuadro para ir adelantando eso antes de llegar a la próxima clase el miércoles. El jueves, perdonen. Y entonces luego vamos a pasar a la división larga de polinomios, ¿ok? También pueden copiar el primer ejercicio.
Bueno, observen lo siguiente. En este caso, tenemos lo siguiente. Nosotros queremos dividir este dividendo, esta polinomial que le vamos a llamar dividendo, entre esta polinomial que le llamamos divisor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a utilizar aquí la división larga. ¿Ok? ¿Por qué le llamamos división larga? Porque hay una que para ciertos casos es más, ¿verdad? Es menos tediosa, que le llamamos división sintética. Ya vamos a ver de qué se trata. Fíjense, aquí tenemos, vamos a utilizar la misma notación que anterior, ¿verdad? Aquí vamos a escribir el dividendo. Y importante es el siguiente detalle. Cuando ustedes escriben el dividendo, tienen que escribirlo, ¿verdad? Esta polinomial con potencias de mayor a menor, pero sin que hayan por ejemplo, si comienzas en 2, tiene que seguir con 2, 1, 0, ¿ok? Por ejemplo, no podemos saltar una de las potencias, ¿ok? De no haber, por ejemplo, de no haber esta, entonces escribimos un 0x a la 1, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo más tarde sobre eso. Entonces, aquí escribimos el divisor. El divisor es x menos 4. Observen, lo primero que vamos a hacer es prestarle atención a los primeros términos de cada uno de estos polinomiales. ¿Ok? Ahora bien, decimos 6x a la 2 dividido x, ¿cuánto es? Bueno, 6x a la 2 dividido x, fíjense que esta es sencilla, ¿verdad? Esto es 6x, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué tenemos? 6x multiplicado ahora por estos dos nos va a dar ¿a qué? A 6x cuadrado, 6x por x es 6x cuadrado, ¿verdad? Positivo. Luego, 6x por negativo 4 es negativo 24x, ¿ok? Pero ahora, al igual que la división, vamos a multiplicar cada uno de estos términos por un negativo. Por lo tanto, estos signos cambian, ¿ok? Ahora sería, por ejemplo, si vamos a cambiarlo a este es positivo y este es positivo, pasa a negativo, y si este es negativo, pasa a positivo, ¿ok? Observen cómo ahora estos dos cancelan, ¿ok? Y nos queda ¿qué? Nos queda un residuo aquí de que 26x más 24 sería entonces negativo 2x, bajamos el 12. Fíjense que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Ahora nos preguntamos, ¿vamos a continuar dividiendo? Bueno, fíjense, todo depende de la potencia de este residuo. Fíjense que esta potencia es 1. Todavía esa potencia no es menor que la potencia de la polinomial en el divisor. Por lo tanto, continuamos, ¿ok? Recuerden que el residuo o es 0 o es una polinomial cuyo grado, o sea, cuyo grado sea menor que el divisor, ¿ok? Bueno, entonces, observen nuevamente, nos prestamos atención a esta x y a esta, ¿verdad? Ahora decimos, por ejemplo, negativo 2x dividido x, se cancelan las x y esto nos da a 2, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a tener negativo 2, negativo 2. Negativo 2 por x es negativo 2x. Negativo 2 por 4 es positivo 8. Pero ya ustedes saben que le tenemos que cambiar los signos porque aquí hay una resta, ¿verdad? Por lo tanto, cambiamos los signos y ahora observen cómo estos dos cancelan, ¿verdad? Y cómo tenemos un residuo ahora de ¿qué? De 4. ¿Ok? Fíjense, de 4, en este caso nos dio 4 positivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, estudiantes? Ya tiene resultado ya tiene un grado de 0, ¿verdad? Fíjense que es menor que este. Pues por lo tanto, este sería el residuo.
Entonces ahora podremos escribir el resultado. Lo vamos a escribir de esta manera. O sea, nosotros decimos ahora que, por ejemplo, fíjense, decimos ahora P, el dividendo, es igual ¿a qué? Al divisor, en este caso X, menos 4 por, es igual al divisor por el cociente es todo esto, ¿verdad? O sea, aquí sería tal cosa, más el residuo es 4, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, todo esto es el dividendo, P de X es igual a el divisor por el cociente más el residuo. ¿Se fijan? Y esto va a tener su importancia en la próxima sección, ¿ok? Ya son las 9:49, por lo menos discutimos la división larga, vamos a seguir practicando y hasta aquí llegamos con la clase. ¿Dudas o preguntas, estudiantes? Yo por lo menos no. Ok, perfecto, pues bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, Si me gracias. permiten,